Ahora déjenme darle la bienvenida con mucho gusto aquí al estudio al doctor Rogelio Rodríguez Garduño, catedrático de la UNAM, con una especialidad en constitucionalismo. Y mira que se está acumulando la chamba en esta materia con todas las reformas que se están haciendo. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Muy bien, César. Muy bien, auditorio. Tenemos ciertamente muchos temas a analizar. Y es que, en serio, son muchas y se siguen acumulando. Pero hay una que quedó como en un segundo plano y es muy importante y es de la que le vamos a hablar. Nos referimos a la extinción de dominio. ¿Cuáles son las claves de esta reforma, doctor? Pues mira, César, la extinción de dominio es una excepción a una de las, obligaciones de un Estado constitucional, que es asegurar la propiedad de los particulares y la no confiscación de bienes. Entonces, la extinción de dominio es una excepción a esta condición genérica y en México la tenemos desde el año 2008, esta excepción, en el artículo 22 de la Constitución. ¿Pero qué ha sucedido? ¿Qué es lo que está frente a qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos que si bien esta figura de excepción la tenemos en el sistema constitucional y penal mexicano, ha sido de muy difícil implementación. Porque por un lado se llevó a cabo en un momento donde estábamos en la transición entre el sistema acusatorio de justicia penal acusatoria y el actual sistema adversarial, donde, entre otras cosas, lo que se privilegia es la presunción de inocencia, una serie de características. Nos quedamos en este modelo constitucional con el anterior proceso judicial en materia penal. ¿A qué me refiero? ¿Cómo? A que la ley federal, la ley que reglamentó el artículo 22, es una ley apegada al antiguo proceso, una integración de una averiguación previa, un momento donde la averiguación previa da lugar a la consignación del expediente, el juez que dicta los autos constitucionales, etc. Y entonces la suerte de la extinción de dominio se quedó rezagada en el proceso formal, ese proceso escrito formal, donde no era adversarial, donde no tenía conocimiento inmediato del juez. La extinción de dominio, en todo caso, quedó supeditada a jueces incluso especializados en materia federal del Poder Judicial de la Federación, a un solo juez, César Auditorio, un solo juez de control al que se le tenía que enviar el expediente desglosado. ¿Por qué? Porque este juez era el único facultado para calificar la procedencia de la extinción de dominio. Esto hizo prácticamente nugatorio o imposible la aplicación. Obviamente, para la gente que todavía está más desconectada de estos temas, estamos hablando, por ejemplo, de un domicilio donde se llevaba a cabo una actividad ilícita como narcomenudeo, vamos a decir, ¿no? O que tenían ahí armas o algo así. El Estado se queda con ese bien y ahí es cuando se aplica la extinción de dominio. Y lo que cambió es que antes se hacía de esta manera que acaba de describir el doctor, que era muy complicado todo por escrito, con actas, etcétera, y estaba concentrado en un solo juez. Ahora, ¿cómo es? ¿Cuáles son las bondades, digamos, de esta reforma? Bueno, la reforma hizo una serie de, impulsos. Por principio, sacó de la Constitución las bases regulatorias y lo remite a una ley. Esta es la primera circunstancia. Se modifica también el artículo 73, fracción 30 de la Constitución. ¿En qué sentido? Que ahora es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de extinción de dominio. Con esto significa que se acaban las leyes federales, se acaban las leyes estatales. Hasta ahora todos los estados tenían una ley estatal sobre extinción de dominio, salvo Yucatán. El caso de Yucatán es muy singular. Yucatán, pero siempre ha sido así, es la hermana república de Yucatán en muchos sentidos. Desde 1942 se cuece por separado Yucatán, con muchas bondades, por supuesto. Y esta condición nos lleva a que ahora sea una sola ley nacional a que se debe expedir dentro de los 180 días siguientes al día 14 de marzo que estamos cursando. Este es el 15 de septiembre, debemos tener una ley nacional de extinción de dominio. Esto es a la que se suscriban todos los estados de la República y la Federación. Ese es por un lado. Y luego se van a ampliar el catálogo de conductas ilícitas de las que podrá llevarse a cabo la extinción de dominio con algunas salvedades. Bueno, primero, ¿cuáles son esas conductas? La corrupción en términos genéricos. Una que importaba muchísimo. El encubrimiento, los delitos cometidos por los servidores públicos, la riqueza mala vida, el tema que fue materia de mucha discusión, la extorsión, y luego aquellos delitos de carácter relacionado con los hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos. Sí, huachicol. Quedan sin duda el tema de delincuencia organizada, el tema de robo de vehículos, el tema de secuestros, etcétera. Estos quedan y se le amplían estos 6 tipos penales, pero con una situación diferenciada. Ahora el Ministerio Público, que es el titular del ejercicio de la acción para llevar a cabo la solicitud a un juez de la extinción de dominio, lo llevará a cabo de un proceso jurisdiccional civil, separado y autónomo del penal.
Esto es un reto muy interesante para el sistema de justicia en nuestro país, porque ese juez civil al que se va a instar por parte del Ministerio Público tendrá que resolver en vía autónoma y sin perjuicio de lo que se resuelva en la cuerda penal, la responsabilidad penal, si se ha llevado a cabo la extinción de dominio o no. En esto tenemos que superar lo dicho hasta ahora por la Corte en jurisprudencia de la 10ª época muy reciente, donde ha señalado la Corte de que es muy difícil dividir los procesos o darles una naturaleza autónoma en lo absoluto, porque la extinción de dominio sería accesoria de la conducta ilícita y tiene por objeto, recordemos, auditorio, que tiene por objeto minar en sus entrañas, minar en sus fortalezas a la delincuencia, sí, claro, pegándole los recursos financieros. Donde más les duele, porque esa es su motivación principal, el dinero, los recursos, las propiedades. En efecto, ahora también, una de las cosas que se introducen y que es muy importante tomar en cuenta es que desde ya esta ley se han dado lineamientos para que la ley se legisle, para que las autoridades puedan administrar de inmediato a todos los bienes que estén en proceso de investigación con relación a una posible extinción de dominio. Aunque no haya resolución, aunque no haya una sentencia al respecto, ya los administra el Estado. Ya puede disponerlos, ya puede tener los frutos, los rendimientos, los aprovechamientos, usar, llevar a cabo el usufructo. Dice la Constitución incluso enajenar y si es posible, monetizar. ¿Qué significará? Venderlos incluso antes de que se lleve a cabo la sentencia firme. Esto con una perspectiva de la tendencia. Si, por ejemplo, hay una rebeldía porque es materia civil, vamos a recordar que esto será materia civil, el Estado se va a enfrentar a través del Ministerio Público con un particular que podrá oponerse a la extinción de dominio. Particular que puede ser el propietario natural y original. Amigos del auditorio, nosotros podemos vernos afectados por una extinción de dominio, por ejemplo, si somos arrendadores de un bien inmueble. Entonces nosotros tenemos que acudir a ese juicio civil y el Estado, en el último párrafo, ese 22, nos dice que tendremos todos los medios a nuestro alcance para impugnar esas decisiones. Pues ahí está el tema. Obviamente es un tema complejo, pero clave, lo que dijiste al principio. Todavía falta la definición en la Cámara de Diputados, en el Congreso, de la ley que reglamenta esto, porque ahora se le pasa al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados primero, este tema, y vamos a estar muy atentos. Muchas gracias, doctor. Además de calificar en su momento que esa ley no rebase los lineamientos constitucionales. Sí, claro. Nomás se puso el marco. O que se ajuste. Y se les dice a los diputados, ahora sí, entren al detalle. Y por último, César, auditorio, abusando un tanto de esta intervención, ver que si haya jueces especializados suficientes. Si esto va a ser en materia nacional, tiene que ser avanzar en paralelo. Federal. Tendremos que distribuir competencias, como se hizo en telecomunicaciones sin competencia. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez. César, mucho Como gusto. siempre, nos vemos la próxima, doctor. Gracias.